es como un cierto acompañamiento a bibliología. ¿En qué sentido? En que en bibliología vimos cómo poder ver a Cristo en la Escritura. Y se nos exhortaba, ¿recuerdan? En Apocalipsis, bienaventurado el que lee. El que lee. Y después es el que oye. Y después el que predica. Primero es el que lee. Y después es oír la voz de Dios, oír a Cristo. Y después ya ser un testigo de lo que vio, que es Cristo Jesús, más de Cristo Jesús. Y me gozaba porque no sabía que mi esposo iba a compartir la clase de Cristología y creo que el Señor las puso. Porque esta clase es panorama bíblico, el Pentateuco. Esta clase va a ser una leve introducción, pero vamos a estar leyendo un libro por clase. En esta semana se va a encargar de la lectura, como Timoteo. Ocúpate en la lectura. Y ahora sí, que al llamado del Señor a ser buenos estudiantes. Vamos a estar ocupados en esta semana leyendo Génesis. ¿Qué vamos a estar leyendo en esta semana? Génesis. Nada que no, pues medio a medias. A ver, vamos a hablar con sinceridad. ¿Cuántos de aquí son buenos estudiantes? Les voy a platicar un testimonio. Este testimonio era de un maestro. Yo estaba en la universidad y el maestro en el pizarrón empezó a dibujar la primer clase. Pues todos bien atentos, porque el maestro no decía nada, nada más empezó a dibujar en el tamaño pizarrón, 2 metros como por 1.20, 1.5. Y empezó a dibujar y empezó a dibujar y todos, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Hasta que terminó y era un barco. Y después ese maestro dijo, yo soy así. Todos con el ojo cuadrado. Estaba en una universidad privada que acaba de empezar y pues por no ahí dar mal testimonio de ninguna universidad privada, me había tocado de todo, pero nunca me había tocado un maestro que me introdujera la primer día de clase así, abiertamente diciendo yo soy así. Todos soltamos la carcajada, hermanos. Y después que vio que todos nos reímos, dijo, pero este barco es un barco de esclavos. Aquel que no rema se hunde. Aquel que no trabaja, ya todos guardamos silencio. Y aquí estamos hablando de maestros. ¿Alguien tiene un buen recuerdo de algún buen maestro? Son maestros que marcan y dejan huella en tu vida porque al final de cuentas tú sabes que tuvieron vocación porque hicieron un parteaguas en tu vida. El Señor los usó para dejarte una enseñanza, para marcar. ¿Cuántos saben que hay un maestro de maestros y ese es nuestro Señor Jesucristo, que no solo marca nuestras vidas sino marca la historia de toda la humanidad? Hasta el día de hoy estamos en el 2000 después de Cristo. La historia, el tiempo de toda la humanidad se partiéndose en la venida de Cristo Jesús, cuando vino el maestro de los maestros. Y gloria a Dios, porque si has tenido un encuentro con Él, tú sabes que tu vida nunca volvió a ser igual. Ese, para que vea, deja huella porque deja huella. Y a tal punto que jamás podemos volver atrás. Esa es la obra de nuestro buen maestro. Y gloria a Dios, porque tenemos ese buen maestro al día de hoy. Él no nada más dice, pues ya me jubilé. Sí, no, pues tuve muchos alumnos, pero ya ni me acuerdo de su cara. No. Nuestro buen Señor no es así. Él nos conoce y nos conoce por nombre. ¿Sabe quién faltó a clase? ¿Dónde está la oveja perdida? El discípulo perdido. Y va tras nosotros. A ese sí le llamo un maestro, no, de tiempo completo. Sin renuncia, que realmente ha puesto su vida por sus amigos, por sus discípulos.
Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro buen maestro. Pero Él también nos hace llamar sus siervos. Y también en ocasiones nos estira las orejas y nos dice: aquí como siervos, si no te haces voluntariamente esclavo de mí como tu maestro, te hundes. Porque si no serás siervo del pecado. ¿O no dice la Escritura? Es el que obedeces a ese, te haces esclavo. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha llamado a libertad, pero también a permanecer en esa libertad que Él ya nos ha dado. Y en otras palabras es te toca chambear. Ocúpate. ¿En qué? En estudiar, en la lectura, en ser buen estudiante. Porque ciertamente, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben que cuando somos alumnos va a haber examen? Vamos a ser probados. Y la Escritura dice que nos presentemos como aprobados. El Señor espera que seamos buenos estudiantes, hermanos. Si no lo sabe, está el Maestro de Maestros dando testimonio en mí, su Espíritu Santo dando testimonio en mí, diciendo: fuiste llamado a una labor, a ser un estudiante aprobado. Diga: quiero ser un estudiante aprobado. Ayúdame, Señor Jesús. Y para eso, ocúpate en la lectura. Señor, ¿en la lectura de qué? Acuérdate, principios de bibliología, toda la Escritura. Entonces vamos a empezar leyendo Génesis, para, si el Señor en su momento nos permite, toda la Escritura, como Él quiera. Pero a lo menos vamos a empezar con Génesis. Ser siervos fieles en lo... Vamos de paso en paso, vamos con Génesis. Así es que, de antemano se lo digo, lo primero que voy a hacer el siguiente sábado va a ser: ¿quién leyó? Porque no espere que si hay actividad no vaya a haber ahí una especie de pequeño filtro para ver si se implementó. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sin torcer el brazo a nadie. Es un deleite. Es un llamado a comer diariamente del banquete. Sin límite. Es como quien dice tener pagado Sirloin Stockade 24/7, a lo menos por estas 7 semanas, en la Escritura. Así es que no quiero que me vayan a decir el otro sábado: no leí. Porque toda la enseñanza el próximo sábado va a tratar de Génesis. Y yo quiero que todos, el Señor después me diga: siervos, ¿qué? Siervo fiel. Y siervo también aprobado. No me gustaría ahí ponerle una R, ¿verdad?, en su Biblia de rechazado, ¿verdad? No, gloria a Dios que a mí no me ha dado el Señor esa facultad. Solo el Señor Jesucristo en el día de su venida sabrá. Pero a lo menos fieles en lo poco, ocupados en la lectura. Entonces estaba muy de la mano con bibliología. Es un complemento, también va muy de la mano con cristología, porque al final vamos a estar viendo que desde el principio está Cristo, desde Génesis, y también vamos a estar poniendo en práctica lo que aprendimos en principios bíblicos, ocupados en la lectura. ¿Vale? Y no solamente en la lectura, porque tampoco de nada sirve nada más leer, conocer sin hacer, ¿verdad? En la medida que el Señor nos vaya mostrando, implementando. Señor, aquí, ¿cómo ando? A la luz. ¿Se acuerdan? Caminamos a la luz de Jehová. En la medida que Él nos va dando crecimiento, vamos caminando. Si nos caemos, gloria a Dios, porque Él nos levanta. Ese buen maestro que no nos deja, ese buen maestro que nos dice: yo te voy a estorbar al pecado, porque yo no quiero que seas esclavo del pecado y que te hundas. A remar se ha dicho, a militar se ha dicho, a pelear la buena batalla se ha dicho. Entonces, pues el Señor nos ayude. Introduje hablando de maestros. Y cómo no hablar de nuestro maestro de maestros. Pero en esta ocasión, ahora voy a estar hablando de 3 tipos diferentes de alumnos. Por eso nuevamente le pregunto: ¿cómo usted fue y es de alumno?
Porque si ciertamente el Señor nos ha llamado a ser discípulos, implica que nunca dejamos de ser aprendices. Y estos 3 estudiantes en cierta forma nos representan a cada uno de nosotros. Vamos a abrir en Lucas capítulo 18, verso 18. Me atrevo a decir esto porque ciertamente yo creo y confío. ¿Cuántos recibieron o no les han dado su diploma que estaba pendiente? ¿Ya lo recibieron? ¿Todavía no? Bueno, ciertamente va a recibir su diploma y los traemos. No creo que se nos olvidó. Lucas capítulo 18, verso 18. Me atrevo a decir que algunos van a recibir, como lo hemos visto, con un diploma en la mano y gloria a Dios. Es un pequeño reconocimiento. ¿Por qué no? Pero yo oro al Señor para que más que eso podamos regresar con corazones llenos, con corazones con dirección, con corazones que están enfocados en uno solo, en el Maestro de los Maestros. Ruego al Señor que nuestro interés sea ese, porque ciertamente vas a ser llevado a las naciones, hermano. Por medio de la gente que le compartas del Señor, por medio de la gente que el Señor te ponga, por medio de la gente del ministerio, los dones que el Señor te ha dado, para multiplicarlos. Para eso el Señor nos los ha dado, no para esconder los talentos. Y yo confío que más que solamente regresar con un diploma en la mano, podamos salir con corazones llenos. Amén. Llenos de Cristo Jesús. Amén. Como los he visto hasta ahora, me he gozado, porque veo un amor genuino por quiero más del Señor. Amén. Y yo ruego para que eso nunca pase, para que jamás nuestros ojos dejen de estar deslumbrados por aquel que verdaderamente deslumbra, que es la luz, Cristo Jesús. El primer estudiante, ahí les va, Lucas capítulo 18, verso 18. ¿Un hombre qué? Le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este era un alumno, un tipo de alumno que todos queremos porque era principal, era importante, era uno que sabía reconocer que había un maestro, y no solamente un maestro X, no como el dibujo de mi profe del pizarrón. No, este es un maestro, pero es de los buenos. Este tipo de alumno tenía reconocimiento, pero también era un hombre importante. Y era un hombre que era un estudiante que traía, porque ya traía hasta preguntas. Traía preguntas. ¿Qué haré? Ahora, no era cualquier tipo de pregunta, era una buena pregunta. Bien. ¿Cuántos quisieran ser un estudiante así? Cualquier maestro diría, quiero puros estudiantes así. Principal, importante, ¿no? Y aparte intachable. Porque traía pregunta y aparte traía palabra. El maestro bueno lo dirigió bien. Lo dirigió a la escritura. Los mandamientos, sabes. No adulteres, no matares, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. No, pues, es que esto ya lo he guardado desde mi juventud. Ah, caray. Como maestros, ¿cuántos quisieran puros alumnos así intachables? Sin mancha alguna. Importante. Sabía reconocer al maestro. Traía preguntas. Traía testimonio. Y sabía palabra. Pero aquí hay un problema.
Este es el problema, Lucas 18:21. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este tipo de estudiante ya sabía todas las respuestas. Este tipo de estudiante ya traía formación y traía tanto peso de formación que su copa estaba llena. Y cuando uno está lleno, ya no da paso como vasija a más. Estaba lleno. Traía preguntas, pero también traía todas las respuestas. A mí ya nadie me puede enseñar. Yo ya aquí ya no tengo nada que aprender. Este creía ya saberlo todo. Traía tanto peso, traía ya tantas cosas en su vaso, que ya no daba lugar a nada, ni a nadie. Y ni al buen maestro. Y esto como estudiantes nos puede pasar. Porque gloria a Dios no hemos venido solamente como una formación más. Hemos venido sabiendo que primero necesitamos ser vaciados para poder ser llenados de Él. Y hay cosas que en este vaso están estorbando para que el Señor nos llene. Y aquí el Señor lo lleva más allá. Has hecho esto y esto. Shh. Pero tienes que dejar. En otras palabras tienes que estar dispuesto a ser vaciado para que yo pueda llenarte de mí. Vaya desafío. ¿Pero en qué sentido? Déjalo. Hermanos, para ser verdaderos discípulos, en otras palabras, verdaderos alumnos de Cristo, hay un requisito. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos a ser discípulos. Y el Señor dijo algo y lo estableció bien firme. Cualquiera que quiera venir a ser mi discípulo, tiene que dejarlo todo. Y eso, hermanos, a lo menos este tipo de alumno que tenía muy buenas características, todo el perfil, fue su roca de tropiezo. ¿O no dice la Escritura que aquel que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a dejar padre, madre, incluso su propia vida? Es un desafío. ¿Qué tipo de alumnos somos, hermanos? El Señor sabe. Amén. Porque a lo menos esta carne se resiste. Este era importante, él no estaba dispuesto a dejar su principalidad, su lugar de honor, sus propias riquezas. Estaba tan lleno de sí mismo que no estuvo dispuesto a vaciarse para poder ser llenado de aquel que lo llena todo. Y la invitación estuvo abierta. Sígueme. Hermano, ser discípulo del Señor, verdadero discípulo, hablando como de maestro, un verdadero alumno de aquel que es el buen maestro, es un rogar al Señor: Señor, tú que conoces mi corazón y aún los pecados que me son ocultos a mí mismo, ¿de qué me tengo que vaciar? Que las considero buenas riquezas y que no te están dejando entrar. Porque queremos al Señor, pero también queremos esto. Y para ser discípulos del Señor, el Señor dice, o es esto o es esto. O es todo o nada. Este creía tener el todo, pero en realidad
Se fue igual que como vino, con el maestro. No hubo un parteaguas en su vida con el maestro. Decidió irse y regresarse igual que como vino. Y esta es mi oración, hermanos. No venimos a una capacitación, una formación más. Venimos a estar con aquel que es el maestro de maestros y que nos está haciendo propuestas demasiado para nosotros, pero son totalmente que valen la pena. Sus promesas son mucho mayores. Y vale la pena dejarlo todo. Algo que le dijo Satanás, que es muy cierto. Cuando empezó a probar, el Señor prueba porque es maestro y nos prueba para ver si estamos aprobados o reprobados. Y Satanás le dijo algo al Señor: piel por piel. El hombre dará todo por su vida. Vas a ver, empieza a tocarlo a ver si no blasfema. En otras traducciones dice: a ver si no te escupe en tu propia cara. Y el Señor le dice a Satanás: pruébalo. Hermanos, como verdaderos, si realmente es un llamado del Señor a ser discípulos, vas a ser probado. Y yo ruego al Señor para que tu fe no falte. Porque cuando Satanás se presenta ante el Señor: oye, Satanás, vengo a zarandear a Pedro. El Señor Jesús no le dijo: no, sí, pruébalo. Y después Jesús, como buen maestro: viene una prueba para tu vida, pero he rogado que tu fe no falte. Hermanos, como discípulos vamos a ser probados para ver si estamos dispuestos a estar vaciados, nada, para que sea más del Señor, y llanamente el Señor, y solo el Señor, que lo llena todo. ¿Qué tipo de discípulos somos? Yo ruego al Señor que así como venimos a ese encuentro con Cristo, no a una capacitación más, con el Señor, como maestro, verdaderamente se haga un parteaguas en nuestra vida y no regresemos igual. Este salió lleno, pero como venía de sí mismo. El joven rico. Todos los Timoteos que estamos aquí como llamados estudiantes que somos, el Señor te está llamando a decirle: sígueme. Pero no puedes venir creyendo que tienes todas las respuestas. No puedes venir a mí pretendiendo que tu formación o todo lo que ya traes. Ven con humildad diciendo: Señor, tú eres el buen maestro. Amén. Y tú sabes, Señor, tú sabes. Haz lo que tengas que hacer con este vaso. Hermanos, para que la luz brille, antes se ponía en una vasija la luz. Pero para que la luz brille, a veces, ¡pum!, la vasija tiene que ser quebrada para que la manifestación de esa luz se deje ver. Y es trato del Señor. Y gloria a Dios por su trato. Y el Señor nos está diciendo hoy: ¿estás dispuesto a vaciarte, a venir? No creyendo que ya tienes todas las respuestas, que tú ya todo lo sabes, que tienes esto y el Señor. No, no tengo nada si no te tengo a ti, Cristo Jesús. No hay nada fuera de ti, Señor. Quiero todo de ti, Señor Jesús. Es una vasija que reconoce y puede decir frescamente en mi vida: yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. No me permitas venir solamente una capacitación más, una formación más. No. Como buen maestro que eres, haz un parteaguas en mi vida. Transforma. Y que sea más de Cristo, una llenura de ti, Señor. Es una vasija que puede decir: soy nada sin ti, Señor.
Nada hay fuera de ti, Señor. Yo te quiero a ti, Señor. Es más que doctrina. Es más que bendiciones materiales. Es una devoción. Es un seguir diariamente al buen maestro. Implica sufrimiento, implica salir de nuestra área de confort, implica morir a nosotros mismos. Implica estar dispuesto a dejarlo todo. Implica saber que nada tengo y todo lo que tengo es de Él. Que todo lo que soy no me pertenece, le pertenezco a Él. Y lo que Él dice que haga, eso haré. Porque no vivo para mí mismo, vivo para Él. Segundo tipo de estudiante. Juan capítulo 3, verso 2. Nicodemo. Ya vimos el joven rico, un principal, un importante. Otro que igualmente viene a Cristo. Juan capítulo 3, verso 2. La pregunta, ¿has venido a Cristo? Te invito a que vengas solo a Él, no una capacitación más, no un instituto, que tú vengas a decir, yo vengo más para conocer y estar con el maestro, a eso vengo yo, a conocerlo más y estar con Él, a crecer. Yo quiero ser un estudiante aprobado delante de sus ojos, un discípulo. Este es otro discípulo que también vino a Jesús. Gloria a Dios. Él te ha traído, hermano. Él te ha traído. Este también vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, o en otras palabras, rabí en hebreo. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ese también reconocía a Jesús como maestro, que no había otro como Él. Podía ver el testimonio que Dios lo respaldaba. Podía reconocer que en Él había algo mayor que cualquier hombre ordinario. Porque decía, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Podía reconocer aún la presencia de Dios en Cristo, la llenura de Dios en Cristo. Y vino, y gloria a Dios. Pero también aquí hubo otro problema, hermanos. También era importante, también era un principal. Pero igualmente, así como vino, se volvió. ¿Sabe por qué? Porque dice que fue a Jesús de noche. Es un sí, reconozco que hay un maestro. Reconozco que Él no es un simple más y ya, no, Él es alguien ordinario, es alguien admirable, es alguien que la presencia de Dios se manifiesta en Él. Pero faltaba algo. Y este es el problema de segundo discípulo. Le faltaba determinación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos podido reconocer que el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, que el Señor es poderoso, que el Señor nos ha restaurado, que el Señor tiene poder para levantar a los muertos? Pero a este discípulo le faltaba determinación. Porque si realmente hubiera tenido determinación, no hubiera ido a Él. Después de ahí no sabemos nada más de Nicodemo, eso sí. Solo el Señor sabe si realmente el Señor en su momento en la conversación que le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo?
¿Cómo? Igualmente, su creencia, su forma de pensar, su contexto cultural, su principado, era uno de los principales de las sinagogas. Era de los religiosos, pero religiosos. Pero le temíamos al hombre. Le temía al hombre porque por eso fue. Hermanos, de una vez se lo anticipo, como verdaderos discípulos del Señor, el Señor te va a pedir cosas que para la mayoría de la gente lo van a ver mal. Pero si tú tienes la convicción que es el Señor guiándote y es tu buen maestro diciendo, soy tuya, Señor, si perezco, que perezca, porque no voy a vivir para mí mismo. Aún, usted sabía que no solamente en vida se glorifica al Señor, sino también con nuestra muerte. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él también. Señor, si perezco, que perezca, pero tú sigues siendo, tú sigues brillando, tú sigues siendo exaltado. Aquí encontramos el problema de este hombre, no tenía definición por el Señor. Le ponía limitante al Señor. Era conveniente. ¿Me conviene? Voy tras Él. ¿No me conviene? Según su perspectiva. Y nuevamente digo, o es todo o es nada. Todo o frío o caliente, tibio, nanáis. Vida o muerte. ¿Qué tipo de discípulos somos, hermanos? No, pues es que me conviene. Caso práctico. La escritura la sabemos, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No, pero si lo confieso, ¿y luego qué van a decir de mí los hermanos? Es confesarlo al Señor, amén. Pero si realmente somos libertados y el Señor ya produjo una libertad y el Señor nos restauró, podemos testificar, hermanos, yo era esclavo de esto, hermano. No, pero ¿qué van a decir de mí? Es más, para que lo sepa, el Señor se encarga de poner todo a la luz. Porque no hay cosa oculta delante de su presencia. Y hay que tener temor de Dios, porque Él nadie lo engaña. Este podía engañar a todos. Pues era uno de los principales ahí en la sinagoga. Pero el Señor le habló claro. El que no nace de nuevo no puede entrar, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Así seas Juan Camaney. Así seas el Papa. Así seas el pastor de los pastores, de los pastores, de los pastores, de los pastores. El Señor y el buen maestro que nos conoce nos habla de lo que es. En la noche, hermano, uno tropieza porque no hay definición. Y la definición es ser determinante. Sí, no. No, pues es que sí o no, que tú sí seas sí, tú no seas no. Si andas como que sí y luego no, y ya. No hay definición. Si somos de la luz, andamos en la luz. Aquí uno no puede decir, no, pues soy de la luz, pero ando en las tinieblas. El Señor nos ayuda. ¿Qué tipo de discípulos somos? No, es que yo vine al instituto bíblico y... No, hermanos, hemos venido a uno mayor, que es Cristo Jesús. Y este no entró porque tropezó, porque no estuvo dispuesto y amó más las tinieblas que a la luz. Amó más.
las tinieblas que la luz. Hermanos, hay que definirnos. Es una identidad. Si verdaderamente soy discípulo, hay una definición. Yo no participo de esto. No puedo. Es más, no puedo. Discúlpame. Es sin tener temor de los hombres. Y es cortar con lo que se tenga que cortar. La palabra de Dios es activa, hermanos, y es poderosa. La palabra de Dios convierte el alma, dice la Escritura. Aquel que verdaderamente viene al Maestro y se hace su discípulo, es evidente, es notorio. Tu vida no puede ser igual. Hay una identidad diferente, hay un caminar diferente, hay algo que tú sabes que es más fuerte que tú mismo y que aunque tratas de detenerlo no puedes. Es Cristo. Es aquel mayor que está en nosotros, que ha vencido al mundo. La palabra de Dios, el venir al Maestro, hay cambio porque dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hermanos, sí es un llamado a vaciarnos, pero el Señor también nos promete llenarnos de sí mismo. Porque Él cumple lo que Él ha prometido. Y Él viene, riega la tierra con su persona, con su presencia, la llena y cumple su propósito en nosotros. Cualquiera diría, este Nicodemo también era pues figuraba como un buen candidato, tenía todo el perfil. Pero vamos a este tercer ejemplo. La mujer samaritana, y voy cerrando. ¿Me acompañas con la guitarra? Sí. Muy bien. Sí, él. La mujer samaritana. ¿Cuántos saben su historia? Si no, déjese la resumo porque no tenemos tiempo. Nada más vamos a ir unos cuantos pasajes, pero... Juan capítulo 4, verso 9. Hermanos, nosotros en lo humano queremos los Nicodemos, queremos los líderes principales, queremos a los hombres que pintan para algo. Este ojo se va con la finta, pero aquel que ve el corazón, hermanos. Una mujer que también vino a Jesús, al Maestro. Esta mujer tenía un pasado. Tenía 10 maridos. No eran 5, hermano. ¿Eran 5? Sí. 5. Tenía muchos maridos. Tal vez 5, tal vez 10. No lo tengo presente. Pobre samaritana. Pero cualquiera diría, ella no califica. Así. Esta mujer tenía 0 recomendación. Esta mujer por su pasado, cualquiera no. Y también como humanos queremos Nicodemos, queremos jóvenes ricos. Pero hermanos, cuando hay reconocimiento,
de que realmente somos nada y que no merecemos nada. El Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. Esta mujer vino y el maestro habló igual que con los otros. El Señor le habló, mira, del agua viva. Le habló de la palabra, lo dirigió a la palabra. Pero esta mujer con una claridad en su corazón de quién es ella. Una mujer que puede decir, soy nada y menos que nada, Señor. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En otras palabras le estaba diciendo, Jesús, soy nada. Como, ¿por qué me hablas a mí que vengo al pozo porque estoy sedienta, estoy en necesidad? Pero cuando venimos con ese reconocimiento, hermanos, con esa claridad de saber que somos solo vasos que necesitamos ser llenados y que podemos ver nuestra propia necesidad, pero también no nos enfocamos solo aquí, sino también Dios nos da visión para poder transicionar de esto a esto y poderle ver, y que en su gracia nos ha escogido sin merecerlo, totalmente descapacitados, sin intelecto, sin capacidad de ir más allá, sin nuestra... Somos nada, y el Señor ahí en esa vasija, hermanos. Tú me pedirías a mí, yo te daría agua de vida. Y esta mujer en su necesidad dijo, sí, dame, yo quiero. De esa agua en la que nunca jamás voy a volver a tener sed. Lléname, Señor, de ti. Alguien que vino con su necesidad. Alguien que vino vacío. Alguien que no vino con esto y... no. Soy nada y menos que nada. Sé conmigo, Señor. Ahí es en donde el Señor se derrama. Y dígame si no, si el Señor no hizo una obra maravillosa en esta mujer. Esta mujer hasta se olvidó de su propio cántaro. Dejó el cántaro ahí, fue y corriendo a hablar del Señor. Lo que Dios hace con una nada. Y esa es la obra de los verdaderos discípulos, hermanos. Somos nada delante de nuestro Dios. Y Él decide escoger en su soberanía a la nada, para que no haya después autoexaltación en nosotros mismos. ¿Cuántos podemos salir de aquí diciendo, soy nada, Señor? Pero gracias, Señor, por tu infinita misericordia, que te ha placido escogerme a mí y llenarme de ti mismo para ir y cumplir con un propósito. Es un llamado, así como el de esta mujer, olvidarnos de nosotros mismos. Esta mujer se enamoró no de sí misma, no como el joven rico que estaba tan enamorado de sí mismo, de lo que tenía. Se enamoró del Señor a tal punto que estuvo dispuesta a dejar todo ahí. Y fue y alcanzó a toda una ciudad, hermanos, para Cristo Jesús. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Cómo venimos ante el Maestro? Señor, gracias, Señor, porque no sé nada. Señor, gracias porque me has alcanzado, Señor. Hoy estoy dispuesta, Señor, a vaciarme. Si algo creía saber, ahora sé que no sé nada. Haz tu obra en mi vida, Señor. Lléname de ti, Señor. Yo necesito de ti, Jesús. Como buen maestro, no permitas que regrese igual. Hermanos, no sé, las clases van a durar 6, 8 clases, pero yo ruego al Señor que más que unas clases
diariamente podamos venir al Maestro y nunca jamás volvamos a ser igual. Renovados continuamente. Y así vengamos, hermanos. Señor, ¿qué vas a hablarme hoy? ¿Cómo te vas a manifestar hoy a mi vida, Señor? Que es un tiempo en donde sales enamorado del Señor. Y cuando uno sale enamorado ni le tienen que decir, oye, ve, predica, te veo aquí. Solo compartes a cualquiera. Mira, yo recuerdo que cuando el Señor me alcanzó, me subí a la azotea de mi casa y la gente que pasaba, ¡Cristo te ama! Oh, con razón yo entiendo por qué mi mamá me decía, ¿esta hasta qué onda? El Señor es insuperable. Vivir para el Maestro. Hagamos también las primeras obras, que es un tiempo en donde el Señor nos vuelve a primer amor. Y que día a día podamos decir, llena de Cristo Jesús. Lléname, Señor, yo quiero de esa agua viva, Señor. Lléname de tu palabra, Señor. Lléname de ti mismo. Lléname, Señor, de ti. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias. Porque hoy nos has recordado, Señor, que somos nada, Señor. Pero gracias porque a ti te plació en tu infinita misericordia llamar de la nada, Señor, para ser un instrumento que proclame tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu amor, Señor. Gracias, Señor, por la obra, Señor, porque te ha placido decirnos, sígueme, déjalo todo, sígueme. Ayúdanos, Señor, a tener todo por basura para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor. Quita todo lo que esté estorbando para poder ser llenos de ti, Señor. Queremos verte más y más y más y más, Señor. Reconocemos nuestra necesidad total de tu presencia, papá. Te amamos, Jesús. Y Señor, si hay aquí algún hermano que en su corazón está diciendo, sí, Señor Jesús, yo quiero seguirte. No ser uno más de la multitud, no, uno de los 12. Unos pocos. Es muy personal, hermanos. Si aún no tienes definición, no se lo digas, porque más vale no prometer. Porque la Escritura dice que si prometes y no cumples, estés tomado por pecado. Si no hay definición, mejor díselo, Señor, no hay definición, ayúdame. Señor, aún estoy batallando con esto, hazme libre. Señor, ayúdame a poder seguirte sin estorbo. Vengo con tantas maletas, con tanto peso, que ya no cabe más. Pero si realmente ahorita el Señor te ha despertado a decir, yo quiero, Señor. Y en la medida que camino contigo, verte en una mayor proporción y dimensión, Señor. Qué privilegio tuvieron los 12 al ver cómo obrabas, al estar en todo tiempo contigo, Señor. Al ver cómo te le apareciste después de los muertos, al ver cómo resucitaste a Lázaro, al ver cómo se multiplicó el pan. Eso solo es para los discípulos. No es solo para aquellos que son de los muchos y vienen y van cuando les conviene. Señor, vale la pena ser tu discípulo, Jesús. Quizás te has sentido descalificado. Quizás dices, yo traigo un historial así como el de la mujer. Es más, estoy pensando que ya, ¿quién va a creer en mí? El Señor te dice hoy que Él confía en ti. Afiánzate en mí y verás lo que yo puedo hacer contigo. Pero tienes que estar dispuesto a ser radical, a determinarte, a ser definido. Y el Señor te dice, sígueme. Y sí, eres un nada, pero yo uso a la nada para manifestarme, para que la excelencia de mi poder no caiga
en sabiduría humana, sino realmente sea la manifestación de mi grandeza en aquellos que son nada. Y gracias, Jesús, porque abiertamente podemos testificar, somos nada delante de ti, Señor, y gracias por escogernos sin merecerlo. Hay algunos que el Señor te dice, aunque a veces no lo creas, tú eres mi discípulo y te estoy llamando a un mayor fervor, a estar dispuesta a dejar más y más y más, porque se llega un punto en el que si no estás dispuesto a dejar eso que posees, eso te terminará poseyendo, y yo quiero hacerte libre. Sígueme, dice el Señor. Pelea la buena batalla. Espero que seas un discípulo aprobado delante de mi presencia. Yo he dispuesto un remanente, dice el Señor, y yo que conozco los corazones. Quizás tú eres como Pedro, que está diciendo, Señor, a lo mejor le estás diciendo, yo soy tu discípulo. Y le dice, Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. Así como Pedro en algún momento, el Señor le dijo, ¿me amas? Y ya Pedro, tratado en humildad, le dijo, Señor, ni me atrevo a responder si sí o si no, tú lo sabes, Señor. No importa si te consideras que no sabes. Yo soy tu buen maestro y no te voy a dejar, yo te voy a enseñar. Hermano, ¿a poco cree que el Señor hace indolentemente su obra? Él es fiel para cumplir la obra que Él ha prometido, hermanos. Y Él te ha llamado a ser uno de sus discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, ve y toma tu cruz y sígueme. Hermanos, ¿qué no está dispuesto a dejar por el Señor? El Señor te dé poder para que Él siempre sea lo primero en tu vida y sea tu todo, hermano.